Muchas gracias por continuar en sintonía del canal TVX. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. Este es un espacio para su salud. El día de ahora vamos a hablar del síndrome de caquexia-anorexia en pacientes con cáncer. Y para eso me acompaña la doctora Marcela Solórzano. Ella es especialista en cuidados paliativos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias. Espero que este espacio sea de mucho aprendizaje y que sea un muy buen programa. Doctor, y para empezar el tema, ¿nos podría decir de qué se trata el síndrome de caquexia y anorexia? Y principalmente, pues, el significado de esas dos palabras que no es un término común. Claro, realmente este síndrome es de una alta prevalencia, sobre todo en los pacientes con cáncer, y es precisamente porque hay un imbalance entre el aporte energético y el gasto energético de este aporte. Se estima que 2/3 partes de los pacientes con cáncer sufren de anorexia o una pérdida de peso bastante significativa, al igual que una pérdida del apetito. Lo que conduce esta pérdida del apetito es que obviamente terminen perdiendo peso y se manifiesta una desnutrición grave o una caquexia que precisamente resulta una causa más que puede conllevar al fallecimiento del paciente. Con frecuencia el paciente asocia esta pérdida de peso a una progresión de la enfermedad. También la familia. Nosotros estamos acostumbrados a asociar la cantidad de comida que ingiere alguien a salud. En este caso, cuando hablamos de una desnutrición grave, no vamos a hablar de una malnutrición ni de una falta de vitaminas y por lo tanto una desnutrición, sino que vamos a hablar de causas tumorales, humorales, metabólicas, hormonales que están en sí provocando este proceso en el paciente, que realmente tiene repercusiones directas en su calidad de vida, tanto para él como para su familia. En sí, como mencionaba usted, vamos a definir ambas palabras. La anorexia es una pérdida acentuada del apetito o del deseo de comer. Usualmente va a ser uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con cáncer. Lo vamos a observar en el 15 al 25% de los pacientes al momento del diagnóstico y es la causa más común de la poca ingestión de alimentos. ¿Qué otras causas podemos tener? Estomatitis, náuseas, vómitos, estreñimiento, obstrucción intestinal, pero precisamente esta es la que vamos a mencionar asociada a la caquexia. La caquexia, por su parte, es una pérdida progresiva de peso y es un desgaste de la masa muscular que termina afectando también al tejido graso. Inclusive podemos observar un poquito antes de presentar la caquexia, la anorexia se va a hacer un poquito más acentuada. ¿Qué nos dicen los expertos? Asocian a la caquexia como un síndrome metabólico que en sí provoca anorexia, provoca anemia, provoca proceso inflamatorio, degradación de proteínas musculares, lipólisis, resistencia a la insulina, pero podemos mencionar que una característica principal, y esto es un común denominador que es muy importante, es que en sí va a ser una pérdida de peso involuntaria. ¿De cuánto estamos hablando? De más o menos el 5% del peso usual de 3 a 6 meses. Eso es lo que va a perder de 3 a 6 meses. Hay otras definiciones que mencionan que puede ser el 5% más o menos en 12 meses. Pero eso varía según cada especialista. ¿En qué momento o cómo podemos hacer esta definición? Precisamente con este criterio. La mitad de los pacientes con cáncer van a presentar caquexia y esta mitad
o el 50% se puede volver el 80% ya en pacientes con una etapa avanzada o terminal de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos interesa también de este síndrome? Que usualmente está directamente relacionado con la pérdida de peso, está directamente relacionada con la supervivencia del paciente. En más o menos el 20% de los casos, la cachexia, el síndrome, es la causa de muerte en los pacientes. Por eso es tan importante saber de cada uno. Así es, doctora. Y como usted menciona, del 15 al 20% de pacientes con cáncer lo van a presentar. Realmente esto es algo grave porque conlleva a un peor pronóstico al paciente, ya que está dificultándole pues la cantidad de energía necesaria. Este síndrome, doctora, las causas cuáles podrían ser, ya sea el medicamento o el manejo que se le está dando al paciente, lo conlleva a que sufra este síndrome, o simplemente es algo que se va a ver en todos los pacientes o en la mayoría de pacientes con cáncer. Y principalmente pues quisiéramos saber qué tipo de cáncer son los que llevan a presentar este síndrome de forma más frecuente. Claro, en sí la prevalencia pues sí es alta y es variable. Depende precisamente del tipo de tumor que tenga el paciente, del tipo de tumor primario, y depende de la definición de cada especialista. La verdad que los cánceres en los que más se presenta este tipo de síndrome es en el cáncer de páncreas, los cánceres gastrointestinales, en los tumores de cabeza y cuello, porque en sí hay una afectación tumoral o neoplásica que está afectando directamente todo el proceso de la ingesta y saciedad de alimentos dentro del proceso de la enfermedad del paciente. Realmente esta pérdida de peso, cuando el paciente ya consulta, pues muchas veces ya es notorio esa pérdida de peso. Cuando el paciente está por recibir quimioterapia y no ha tenido un adecuado abordaje del manejo del peso o de la pérdida de peso, puede haber una complicación mayor, una incidencia de progresión más grande o un peor pronóstico. Esto durante el tratamiento de quimioterapia. Hay estudios que ya relacionan la calidad de vida del paciente cuando se le da el abordaje nutricional previo, durante y posterior al tratamiento de la quimioterapia. Y además existen otros factores que son necesarios para el abordaje interdisciplinario que tenemos que realizar, porque en sí es un cambio del aspecto físico que llega a ser que llega a afectar mucho a nivel de autoestima al paciente. Hay una insatisfacción en su imagen corporal que lo lleva a crear episodios de ansiedad o de depresión, que lo lleva a disminuir su líbido, que lo lleva a disminuir también su capacidad de disfrutar el día a día, tanto a él como a su familia. Por eso es necesario tratar a ambos, tanto con psicología, enfermería, médico, nutrición, especialistas en gastroenterología, para dar un abordaje completo en toda la situación que se da, no solo por lo de la comida, sino por este cambio o la transformación física a la que el paciente se ve sometido. Claro, doctora, yo siempre he sido del pensar que un paciente con diagnóstico de cáncer debe de ser abordado de forma integral, no solamente por el médico oncólogo o en este caso pues cirujano oncólogo, dependiendo el tipo de cáncer, sino también cuidados paliativos, nutricionista y claro, el área psicológica se debe de abordar porque se vienen muchos cambios. Y como usted menciona, pues es diferente la proporción que se va a presentar de este síndrome dependiendo del tipo de cáncer. Sin embargo,
es evidente cuando uno habla por la sala de oncología que muchos pacientes lo presentan y, como usted mencionaba, pues al verse al espejo ven un claro cambio y esto no le ayuda al paciente de forma psicológica. Entonces es importante abordarlo de forma integral y entre más equipo esté hablando y manejando el caso del paciente, se va a ver una mejoría más pronta. Asimismo, doctora, ¿cuáles serían entonces las causas de que este síndrome se dé en los pacientes? Bueno, realmente es multifactorial. Es muy complejo todo el cuadro que presenta el paciente con el síndrome de caquexia-anorexia. En sí, solamente recordemos que el sistema nervioso central pues se encarga de la ingestión alimentaria y el gasto energético, y de igual forma el hipotálamo está encargado de la ingestión y la regulación de los alimentos. Pero no solo participa esta disminución de la ingesta alimentaria inferior a las necesidades metabólicas mínimas del paciente, sino que también hay factores proteicos que se liberan por parte del sistema inmunológico por el propio tumor o por tejidos infectados por procesos inflamatorios o hipóxicos. Y esto nos lleva pues al estado hipercatabólico, que es el que propicia todos estos cambios. ¿A qué nos referimos con hipercatabolismo? Pues hay un aumento del consumo energético aún en reposo, y eso produce que haya una proteólisis, una lipólisis, y que biológicamente se encuentre la presencia de hipoproteinemia, hipoalbuminemia, que haya una hipertrigliceridemia, anemia, que haya una resistencia a la insulina y que además haya una acidosis láctica. Provoca factores digestivos, provoca factores tumorales como las citoquinas. El proceso inflamatorio es bastante grande. Está involucrada la interleucina 1, 6, el interferón Y, está involucrado el factor de necrosis tumoral. Están los factores humorales, que era lo que mencionábamos, la lipólisis, los cambios metabólicos, y están los factores digestivos, que es cuando se presenta un estreñimiento, una saciedad precoz, cuando se presenta en el paciente una disgeusia, ya no le siente el mismo sabor a la comida, está con ciertos problemas gastrointestinales, obstrucción, y todo esto pues es precisamente por todo el proceso de cambio que nos lleva a presentar todos estos síntomas y todos estos cambios. Tenemos que tener en cuenta que parte del proceso de caquexia es que va a presentarse también la sarcopenia, va a ser parte de este cuadro. ¿Y qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la pérdida de la cantidad, de la fuerza y de la funcionabilidad del músculo. Es realmente bastante complejo. Digamos que en sí es un trabajo bastante grande que tiene que tener el equipo para dar un buen abordaje. Se subestima mucho el área de nutrición y se deja para un proceso posterior, pero mediante vayamos mencionando en el tema, vamos a ir descubriendo que es tan esencial y tan primordial desde el momento del diagnóstico para mejorar la calidad de vida del paciente. Así es, doctora. Vamos a ir al momento a un corte comercial y al regresar vamos a seguir hablando acerca del síndrome de caquexia-anorexia en pacientes con cáncer.
Continuamos abordando el tema acerca del síndrome de caquexia y anorexia en pacientes con cáncer y me acompaña la doctora Marcela Solórzano. Ella es médico especialista en cuidados paliativos. Doctora, para seguir abordando el tema, ¿cuáles serían los estadios o la clasificación de este síndrome? Bueno, vamos a tener 3 estadios. El primero va a ser el de precaquexia, que tal como lo dice su nombre, pues va a ser una fase inicial. Realmente nos va a tener ahí trabajando un poco porque al ser identificado se puede intervenir anticipadamente y prolongar pues un buen manejo y evitar un deterioro tan progresivo. En sí, lo que vamos a observar o lo que nos va a definir este estado de precaquexia es primero que haya una enfermedad crónica subyacente, que tengamos la existencia de una enfermedad neoplásica también, la pérdida involuntaria de más del 5% del peso usual en los últimos 6 meses, la respuesta inflamatoria, tomando una PCR y así valorando si hay un factor de inflamación que nos provoque que esté alterada la respuesta y que tengamos anorexia. Ese es el estadio de precaquexia. Luego vamos con el estadio de caquexia, que en sí pues ya hemos pasado un proceso en el que ya ha habido un desgaste causado por la inflamación sistémica y por la misma disfunción metabólica de la que hablábamos anteriormente. Se diagnostica precisamente cuando existe esta pérdida del 5% del peso usual en los últimos 6 meses o cuando el paciente presenta un índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metro cuadrado con disminución del peso mayor del 2% y al menos 3 de las características que voy a mencionar, que sea una disminución de la fuerza muscular, que tengamos fatiga, que haya anorexia evidenciada mediante escala, que haya una pérdida del índice de masa libre de grasa, que haya alteraciones bioquímicas como en los exámenes, que son una hemoglobina baja, menos de 12 gramos por decilitro, un PCR elevado, una albúmina de menos de 3.2, que también podamos presentar estos síntomas que ya mencionábamos. Eso nos cataloga como una caquexia como tal, ya totalmente diagnosticada y ya en proceso de tratar. Y posteriormente está la caquexia refractaria, que como también su nombre lo dice, ya hemos pasado un proceso bastante avanzado de pérdida de peso, pérdida de masa muscular, falta de apetito, y esto nos lleva a una expectativa de vida inferior a 3 meses, ya que el paciente no responde a una terapia anticaquéctica, y es por eso que nos vamos a enfocar más a medidas de confort y no tanto del tratamiento, que pueda causar más malestar que beneficio. Como usted mencionó, doctora, varios de los síntomas o signos que se van a observar en el paciente, ¿el diagnóstico se realiza mediante la clínica o hay algún examen extra que se deba de realizar para tener certeza del diagnóstico? Definitivamente mediante la clínica y además es necesario descartar hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o hipogonadismo en los varones. Sí necesitamos tomar ciertos exámenes que nos van a ayudar a confirmar o por lo menos constatar cómo se encuentra el paciente, que son PCR, albúmina, que no solo nos indican una situación nutricional deficiente, sino que también nos indican que hay una respuesta inflamatoria aguda secundaria al proceso neoplásico. También tenemos el tamizaje nutricional, que en eso nos colaboran muchísimo los nutricionistas y se utilizan de forma adecuada y también individual para el paciente, así como va a ser el tratamiento. Usualmente esto nos ayuda a saber cuál es el riesgo nutricional que tiene el paciente
y en la intervención que se va a realizar. Doctora, y para ir finalizando, ¿cuál sería el abordaje o el manejo que se le da a un paciente cuando ya es diagnosticado con este síndrome, que ya también pues ha sido diagnosticado previamente con un tipo de cáncer? Pero ¿cuál es el abordaje que se le realiza? Bueno, realmente en sí el tratamiento va a ser integral. Tiene que ser nutricional, tiene que ser con ejercicio, tratamiento farmacológico y con ayuda psicosocial. Empezando por intentar mencionar que sí es necesario englobar al paciente no solo con su síntoma de la falta de apetito, sino con síntomas extras que pueden estar causando disconfort, como dolor, la saciedad precoz, náuseas, vómitos, que pueden estar relacionados o causando la pérdida de apetito. Tenemos que saber que en sí tiene que ser un tratamiento individualizado, adaptado totalmente al paciente y a su familia. Tenemos que ir valorando cosas tan, digamos, tan pequeñas o tan grandes como es una alteración del gusto que puede presentar el paciente secundario a un tratamiento de quimioterapia que se tiene que tratar. Si tiene la boca reseca, pues dejar algún spray que sea de saliva artificial o dulces de limón, dulces de jengibre que puedan ayudarnos a secretar un poco más de saliva, o inclusive zinc, una tableta cada 8 horas por 7 días, ir valorando cada uno de estos síntomas. A la vez tratar a la familia. Cuando tenemos a la familia de cierto modo informada de todo lo que se está haciendo y de todo lo que es la enfermedad, ellos se adaptan mejor a esa inevitable evolución clínica que tiene el proceso de la enfermedad. En cuanto a la nutrición, nosotros indicamos que sean comidas pequeñas, varias veces al día, que tengan alta densidad calórica. ¿Cómo se puede aumentar este contenido? Mediante alimentos energéticos como mantequilla, queso, frutos secos, también alimentos proteicos de consistencia blanda que pueden ser carne blanca, huevos, pescado. También tenemos los suplementos alimenticios, que ahora tenemos una gama increíble de dónde escoger, pero tenemos que saber que en sí solamente nos ayuda a ver un poco más de apetito. No es cuestión de que nos va a aumentar un poco la masa muscular. Van a ser más situaciones de calidad de vida que un gran cambio, digámoslo así. La Asociación Europea de Nutrición Clínica, la Asociación Americana de Dietética, la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, sí recomienda el uso de suplementos en pacientes desnutridos o con un riesgo alto de estarlo. Nosotros tenemos que saber que esto no va a reemplazar una comida, sino que simplemente va a ser un extra dentro de la alimentación del paciente, y en etapas muy avanzadas vamos a favorecer el confort, más no el aporte calórico del paciente. En cuanto al tratamiento ya farmacológico, tenemos que saber que igual tenemos que individualizar el caso del paciente con los efectos secundarios de cada medicamento que se pueda ocupar. La utilización debe de estar siempre de la mano con los riesgos-beneficios y también informar a la familia. El objetivo es que mejore el apetito y neutralice un poco las alteraciones metabólicas que se tengan. A la cabeza pues tenemos los corticosteroides, que nos ayudan a iniciar un estimulante de apetito rápido. Se da cuando tenemos una expectativa de vida un poco corta, ¿sí? De menos de 3 semanas. No hay un efecto directo en la ganancia de peso, sino que más bien induce bienestar, hay una elevación de la capacidad funcional muy buena, y esto en cuanto a la adaptación del paciente y la familia es muy bueno, porque psicológicamente a ellos les ayuda mucho a ver a su paciente mejor, con un poco más de apetito,
que se siente bien, que no se ve tan cansado, ya que disminuye la astenia. El corticosteroide puede ser por vía oral o por vía endovenosa. Doctora, dígame. vamos a ir cortando ya porque el tiempo nos apremia. Sin embargo, espero de que si alguno de los televidentes está pues con algún familiar o un amigo que está pasando por este síndrome y también está afectando el tema del cáncer, le invito a que se ponga en contacto con Centro Clínico Escalón y nosotros lo vamos a dirigir con la doctora Marcela Solórzano. Doctora, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y por informarnos acerca de este síndrome, ya que muchos de los pacientes lo presentan. Esperamos tenerla en un próximo programa, doctora. Gracias, muy amables. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con la doctora Marcela Solórzano, nos puede escribir al 7501-9489. Asimismo, nos puede buscar en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Nos busca como Centro Clínico Escalón y nos puede escribir para resolver cualquier duda y también que conozca cuáles son los diferentes especialistas que están en este equipo. Ha sido un placer estar con ustedes informándole. Nos vemos en el siguiente programa.